La lluvia implacable golpeaba el parabrisas del elegante sedán de Richard Moore mientras conducía por las oscuras y resbaladizas calles de Houston. Su mente estaba parcialmente concentrada en una reunión de negocios reprogramada cuando, de repente, una curva cerrada lo tomó desprevenido. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto empapado. Luego, un golpe sordo lo sacudió. El impacto, aunque no fue atronador, lo sacudió como un puñetazo en el estómago. Su teléfono cayó al suelo y el capó de su auto se desplomó contra una farola. El vapor silbaba cuando la lluvia tocó el metal caliente en un callejón cercano y destartalado. Drea se agachó junto a un cubo de basura, con sus delgados brazos ocultos bajo una chaqueta raída. Hizo una mueca cuando un Ken roto le cortó la mano, pero no le prestó atención. Cerca de su hermana menor, Mia, se acurrucó bajo un alero agarrando una sudadera enorme que le envolvía el cuerpo. La atención de Drea se desvió al sonido de un choque de autos. «Quédate aquí», susurró urgentemente a Mia y, sin dudarlo un momento, Drea corrió a través de los charcos hacia el accidente. Los faros parpadeantes revelaron un coche retorcido y empapado por la lluvia. Los pies descalzos de Drea salpicaron a través de los charcos mientras miraba. Dentro a través de los cristales rotos. Allí, desplomado en el asiento del conductor, había un hombre, con la cabeza colgando en un ángulo extraño y el vapor salía del motor como dedos fantasmales. «Oye, ¿me oyes?» Drea golpeó la ventana. Un gemido le respondió. El hombre intentó alcanzar la puerta, pero no pudo manejar el picaporte. «Ayúdame a abrir la puerta», Drea ordenó con voz firme. Mia, luchando por mantener el ritmo, tiró del brazo de su hermana con los ojos muy asustados. Con un golpe decidido, Drea agarró un ladrillo suelto al costado del camino y rompió el cristal mientras la lluvia caía a cántaros. El hombre herido se estremeció. Su rostro ensangrentado se volvió hacia ellos. Drea rápidamente se desabrochó el cinturón de seguridad mientras Mia convocaba una fuerza inesperada, lo sujetó por la muñeca y lo ayudó a rescatarlo del naufragio. Richard Moore, un millonario hecho a sí mismo, conocido por sus trajes impecables y su comportamiento controlado, no se parecía en nada a la imponente figura que solía tener. Ahora, empapado y desorientado, su costoso traje estaba manchado de sangre y mugre. Sus labios se movían silenciosamente mientras Drea preguntaba sin rodeos qué había pasado. Murmuró incoherentemente. «Apenas consciente, necesitamos ayuda». Drea insistió. Con la mandíbula apretada, los ojos blancos de Mia reflejaban miedo y resolución mientras lo guiaban hacia una clínica cercana. Dentro de la sala de espera de la clínica, el aroma estéril a antiséptico se mezclaba con la ropa húmeda. Drea y Mia se sentaron juntas en un banco de vinilo agrietado. Sus ropas se aferraban incómodamente a sus delgados cuerpos. El zumbido persistente de una máquina expendedora interrumpía el silencio. Mia apoyó la cabeza en el hombro de Drea. «¿Crees que está enojado con nosotros?», ella susurró. Drea negó con la cabeza. «Se enojaría si no lo hubiéramos ayudado», respondió, aunque su mirada se posó en la puerta de la clínica con una misteriosa preocupación. Una enfermera pronto emergió de detrás de la puerta. «Está estable», dijo suavemente. «¿Están bien, chicas?» Drea intercambió una mirada con Mia antes de responder. «Estamos bien». Pero cuando los ojos de Drea volvieron a la puerta cerrada, no pudo evitar la sensación de que este hombre era el comienzo de algo que ninguna de las dos pudo ignorar. Más tarde, mientras Richard recuperaba lentamente la conciencia en una habitación de hospital, el recuerdo de la lluvia, el estruendo y las voces de rescate regresaron fragmentadas, parpadeando contra la dura noche fluorescente. Se dio cuenta de un par de pequeñas figuras acurrucadas junto a la ventana. Una niña de no más de 12 años, con ojos cautelosos y una madurez que desmentía su edad, estaba sentada con su hermana menor, quien se aferraba a una sudadera demasiado grande.
La mirada de Richard se fijó en la niña mayor, y a pesar de su dolor, logró un áspero gracias. La enfermera que entró confirmó que te encontraron cuando lo hicieron. Parece que no tenemos familiares registrados. Estas chicas eran las únicas allí. Esa simple declaración resonó en Richard, una parte de él, entumecida desde hacía tiempo por una vida regida por contratos y transacciones, agitada por una inesperada emoción. Tráelas adentro, ordenó en voz baja. Momentos después, Drea y Mia fueron conducidas a su habitación. Drea mantuvo una distancia protectora, sus ojos vigilantes, mientras Mia, pequeña y tímida, se asomaba con curiosidad. ¿Cómo te llamas? Richard, preguntó en voz baja. Soy Richard Moore. La niña mayor lo miró con cautela. Soy Drea y ella es Mia. Ella respondió con una voz que era a la vez desafiante y cansada. Richard los estudió. Dos niñas que habían sobrevivido a dificultades que no podía comprender. Me salvaste la vida, dijo más una declaración que una pregunta. Gracias. La mandíbula de Drey se tensó. Hicimos lo que teníamos que hacer. Estabas en problemas y alguien necesitaba ayudar. La voz suave de Mia añadió. ¿Estás bien ahora? Richard logró asentir débilmente y por un momento la estéril habitación del hospital se sintió como el comienzo de algo nuevo, un comienzo que ninguno de los dos había planeado. Después de unos días, una vez que Richard se estabilizó, se encontró inquieto en el hospital. El recuerdo de esas dos valientes chicas lo perseguía. Se dio cuenta de que su vida, meticulosamente organizada en salas de juntas y acuerdos comerciales, se había vuelto demasiado predecible, demasiado aislada. La idea de ayudar a estas chicas de abrir su arte y hogar para ellas comenzó a afianzarse esa misma noche. Richard invitó a Drea y Mia a ir con él. Vamos a llevarlas a ambas a un lugar seguro, dijo, y primero Drea dudó. No estamos acostumbradas a este tipo de ayuda, respondió mirando a Mia, pero, cuando Richard añadió suavemente, no tienes que hacer nada que no quieras, ellas acordaron. Llegaron a su extensa mansión, un marcado contraste con la vida que conocían. Altísimas puertas de hierro, setos cuidados y ventanas relucientes le daban al lugar un aire imponente, casi intimidante. Dentro de la mansión había un mundo de opulencia. Los suelos de mármol brillaban bajo candelabros de cristal, y el aire estaba impregnado de un sutil aroma a madera pulida. Los ojos de Mia se abrieron de par en par, maravilladas, al ver una fuente de mármol en la entrada circular. Sin embargo, Drea permaneció cautelosa, sus ojos escudriñando cada detalle como si esperara problemas. Richard notó el contraste. Entre el asombro de Mia y la cautelosa reserva de Drea sintió que la esperanza y la responsabilidad se apoderaban de él durante las semanas siguientes. La casa de Richard se transformó lentamente en un refugio para las dos hermanas. Se aseguró de que tuvieran comidas cálidas y nutritivas y habitaciones cómodas. Sin embargo, el pasado de las chicas persistía como sombras. Una noche, mientras estaban sentadas juntas en una acogedora sala de estar con una chimenea crepitante, Mia preguntó en voz baja, ¿sabes cómo usar la cafetera? Richard, sorprendido por su pregunta, respondió, bueno, supongo que sí. Los pequeños dedos de Mia bailaron sobre los elegantes botones con sorprendente precisión y Richard no pudo evitar sonreír en ese momento. Se dio cuenta de que, a pesar de sus dificultades, estas chicas poseían fuerza y resiliencia, y tal vez talentos ocultos que él nunca había esperado. No todo era paz. Sin embargo, una tarde, un hombre elegantemente vestido llamado Víctor Drake llegó a la mansión. Víctor, socio comercial de Richard desde hacía mucho tiempo, irradiaba un refinado encanto y arrogancia.
Richard, este lugar es impresionante, dijo con una sonrisa forzada, aunque sus ojos se posaron en él. Aspecto desaliñado de las chicas. Supongo que cuidarás de ellas, preguntó. Su tono estaba teñido de condescendencia. La expresión de Richard se endureció. Me salvaron la vida. Víctor, respondió fríamente. No son un caso de caridad, ahora son mi responsabilidad. La sonrisa de Víctor vaciló. Estoy seguro de que puedes manejar tanto tu negocio como a tu nueva familia, pero la mirada de Richard era inflexible. Voy a romper todos los lazos contigo si sigues tratándolas como cargas. Merecen respeto. La fachada de Víctor se derrumbó, reemplazada por una mueca de desprecio. No puedes hablar en serio. Te estás arriesgando demasiado. La respuesta de Richard fue gélida. No arriesgo nada más que permitir que la crueldad continúe. No me quedaré de brazos cruzados mientras las maltratan. Esa confrontación marcó un punto de inflexión. Con el paso de los días, Richard tomó medidas para proteger a las chicas. Dispuso que tuvieran habitaciones separadas y cómodas y comenzó a integrarlas. Mientras tanto, la influencia de Víctor Drake comenzó a desentrañar rumores de discrepancias financieras y surgieron negocios turbios, y pronto reguladores y periodistas se unieron a su imperio en ruinas. El imperio de Víctor se derrumbó en medio de un escándalo, dejándolo como un cascarón roto, un marcado contraste con el mundo emergente de genuino cuidado y responsabilidad de Richard en la vida de la mansión. Gradualmente, Drea se mantuvo cautelosa, pero comenzó a ver pequeños momentos de bondad. Mia, siempre curiosa y amable, mostró sus nuevas habilidades, desde operar complejos electrodomésticos hasta ayudar en la cocina. Una mañana, mientras Mia preparaba con maestría una taza de café, Richard no pudo evitar comentar: «Eres bastante buena en eso». Mia simplemente se encogió de hombros. Una tímida sonrisa se dibujó en sus labios. Las tardes se convirtieron en momentos para compartir historias. Un día, mientras los tres estaban sentados en el jardín bajo el suave resplandor del atardecer, Mia relató recuerdos de un pasado lleno de dificultades y fugaces momentos de calidez. Drea escuchó en silencio. Su brazo protector rodeó a su hermana mientras Richard absorbía cada palabra con una profunda. «Olve, te mereces mucho más de lo que has tenido», susurró, y en ese momento se formó un vínculo, una familia elegida, construida sobre la confianza, la resiliencia y la esperanza. El tiempo pasó y la mansión se transformó lentamente de un símbolo de aislamiento en un hogar. Richard trabajó incansablemente para asegurarse de que cada rincón de su vida reflejara sus nuevas prioridades. Comenzó a organizar cenas familiares, compartiendo historias y risas, e incluso finalizó el trámite de adopción de Drea y Mia. Una fresca tarde de otoño, mientras la luz dorada se derramaba por las amplias ventanas, Richard anunció: «Eres oficialmente parte de mi familia, ahora este es tu hogar y te prometo que nunca más tendrás que estar sola». Drea, con su característico orgullo reservado, simplemente dijo: «Gracias, Mia». Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de asombro y alivio, que resonó suavemente: «Me gusta aquí». En ese momento, Richard sintió que una paz serena se apoderaba de él. Un marcado contraste con la fría y calculada existencia que una vez llevó. La transformación no se limitaba a su vida doméstica fuera de la onda expansiva. Las decisiones de Richard comenzaron a notarse. La caída de Víctor Drake conmocionó al mundo empresarial. El imperio fraudulento de Drake se derrumbó y los periodistas se agolparon afuera de sus oficinas tomando fotos de su otrora imponente figura, reducida al escándalo y la desgracia dentro de la seguridad de su mansión. Richard abrazó su rol de guardián y mentor. Las tardes se llenaban de momentos de tranquilidad. Una comida compartida,
un libro leído en voz alta por Mia o la atenta mirada de Drea, que escudriñaba el horizonte. Un día, mientras estaban sentados juntos en el comedor, Mia añadió: «Mamá solía leerme. Me gusta cuando leemos juntos». Richard sonrió suavemente y luego: «Hagámoslo una tradición». Así, sus días se llenaron de pequeños rituales significativos que construyeron un futuro de confianza y sanación. Unos meses después, un amigo de la familia llamado Gabriel llegó con rasgos toscos y de forma amable. Gabriel había sido cercano a Richard durante años. «Encontré un lugar aquí en Houston», explicó en voz baja. Sus ojos, llenos de preocupación, miraban a Mia. «Quiero ayudar a mantenerla a salvo». Richard consideró la oferta de Gabriel. «Con cuidado. Haré lo necesario para protegerlos», dijo con firmeza. «Puedes quedarte, pero solo si respetas su espacio». Gabriel asintió, entendiendo que no se trataba solo de caridad, sino de un cuidado genuino. Con el tiempo, la mansión, que una vez fue una fortaleza de soledad y lujo controlado, se convirtió en un refugio. El eco de la risa reemplazó el silencio de los pasillos estériles. El exterior cauteloso de Drea se suavizó a medida que aprendió a confiar, y Mia floreció en una joven curiosa y segura de sí misma con talentos que iluminan su turbulento pasado. Richard, por su parte, descubrió que la vulnerabilidad podía ser fortaleza. Sus salas de juntas y contratos dieron paso a conversaciones sinceras y sueños compartidos en The Quiet Moments. Por la noche, mientras Richard se sentaba junto a la ventana mirando el jardín, a menudo pensaba en esa fatídica noche bajo la lluvia, el choque, el rescate por dos almas valientes, y se dio cuenta de que a veces los giros más inesperados de la vida pueden conducir a un futuro lleno de esperanza. La mansión, con sus extensos jardines y sus brillantes lámparas de araña, ya no era solo un monumento al éxito, se había convertido en un hogar donde llovían amor, cariño y una conexión genuina. Así, al ponerse el sol en otro día tranquilo, Richard, Drea, Mia y Gabriel se sentaron juntos en el jardín, observando a Mia perseguir una mariposa. La lavanda del jardín recién plantado se mezclaba con el dulce aroma de las rosas florecientes y la risa llenaba el aire, un contraste absolutamente hermoso con la oscuridad de esa noche tormentosa. En ese momento, Richard supo que finalmente había encontrado lo que le faltaba: una familia no unida solo por la sangre, sino por la experiencia compartida, la compasión y la promesa de un futuro mejor.